Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro webinar de cada 15 días, Valle Salud Académico. Es un placer para nosotros de nuevo encontrarnos en este espacio académico que se está volviendo ya costumbre para nosotros, todos los que nos interesa el mundo del trauma, el cuidado crítico, el cuidado hospitalario del trauma. Nos vemos cada 15 días en Valle Salud IPS para tocar temas de actualidad con conferencistas de talla mundial, como está con nosotros el doctor Puyana el día de hoy, que unos minutos más adelante se los voy a presentar. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Valle Salud IPS en Facebook, donde pueden seguir este mismo seminario o donde pueden seguir los seminarios anteriores y ver las memorias de los mismos. Valle Salud IPS en YouTube, pueden encontrar también la memoria de los seminarios previos con temas muy interesantes de atención del paciente de trauma. Estamos preparándonos y prendiendo motores para nuestro simposio internacional. Arrancamos en el 2017 con nuestro primer simposio Neurotrauma Neurointensivo y en el próximo 19 y 20 de noviembre será nuestra cuarta cita del Simposio Internacional de Neurotrauma y Neurointensivo y la tercera cita del Seminario de Enfermería en Cuidado Neurocrítico. Jueves 19, viernes 20 de noviembre, de manera virtual. Estaremos contándole por qué canales nos podemos reunir, cuál va a ser la forma de inscribirnos para que nos encontremos y sigamos creciendo en la maneja de trauma y del manejo del paciente de neurotrauma y neurointensivo. Entonces, anoten en sus agendas, jueves 19 de noviembre, horario de la tarde, viernes 20 de noviembre, horario de la tarde, cuarto simposio internacional de neurotrauma y neurointensivo, tercer seminario de enfermería en cuidado neurocrítico. Bueno, sin ser más, entonces, para mí es realmente, y esto no suena a una frase de cajón, es realmente un placer, un honor poder presentar al doctor Juan Carlos Puyana. El doctor Juan Carlos Puyana es médico colombiano formado en la Universidad Javeriana de Bogotá, es especialista en cirugía, en cuidado crítico, trabaja en la Universidad de Pittsburgh y ha tenido pues el honor de acompañarnos en la tarde de hoy, nos ha hecho el honor de acompañarnos en la tarde de hoy en un seminario muy interesante de trauma abdominal, escenario 2020. Doctor Puyana, lo dejo a usted con este público, muy interesado en escucharlo. Y más adelante, cuando termine su conferencia, responderemos las preguntas. Olvidaba decirles que aquí abajo en Zoom está el chat, donde pueden anotar sus preguntas, las vamos dejando allí y al final de la conferencia del doctor Puyana podemos responderlas. De nuevo, doctor Puyana, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido en la... Muchas gracias, José. Un placer, un gusto estar aquí. Quiero confirmar de que están viendo la diapositiva. Sí, señor, perfecto. Muy bien. Estamos viendo la diapositiva trauma abdominal. Bueno, siguiendo la petición de Andrés Rubiano y José, que son alumnos muy queridos y que tuve la oportunidad de tenerlos aquí en la Universidad de Pittsburgh ya hace varios años, para mí es un gusto poder participar de estos seminarios. José y Andrés me han contado que esta es una actividad muy exitosa, que es acudida por mucha gente y mi intención hoy es dar una visión muy global. No voy a entrar en todos los detalles, en parte debido a que el auditorio es muy variado y quiero que todo el mundo tenga una visión muy práctica y quizá dando unos mensajes muy claros sobre el trauma abdominal. Vamos a hablar un poquito de algunos cambios que han habido en el diagnóstico y en el abordaje de estos pacientes y más que todo dejar la oportunidad para que la audiencia pueda hacer preguntas y trataremos de contestarlas en la mejor forma posible. Quizá el mensaje número uno de la charla es que el manejo del trauma abdominal ha venido evolucionando, en parte debido a los avances técnicos y de imagen y a nuestra forma de entender la resucitación y la atención inmediata al paciente con trauma, con shock. A manera de resumen, años atrás se usaba el lavado peritoneal como una herramienta única para descartar la posibilidad de sangrado intraabdominal y eso ha sido casi completamente reemplazado por el ultrasonido y la tomografía abdominal. ¿Cuándo se hacen estas pruebas? ¿En qué momento se usan? ¿Y con qué veracidad las debemos aplicar? Es parte de lo que vamos a hablar hoy.
Cada una de estas pruebas diagnósticas tienen sus ventajas y sus desventajas, y no todos los pacientes se presentan en la forma hemodinámica que nos permitiría hacer los estudios diagnósticos a nuestra comodidad, y de eso hablaremos un poquito. La mayoría de las lesiones de los órganos sólidos son observados y no requieren cirugía. Ese es un concepto que no es nuevo, pero que gracias a el entendimiento de la historia natural de estas lesiones, gracias a la capacidad de observarlas y seguirlas a través de la tomografía y de manejarlas en forma no invasiva con las opciones de angioembolización y angiografía, pues muchos de estos pacientes con trauma relativamente severo al final no necesitan cirugía. El problema está en saber cuál es cuál, y que nunca se le pase a un clínico una lesión desapercibida por tratar de hacer un manejo no operatorio o por el deseo de observar a un paciente confiándose en algunas pruebas diagnósticas, pues ninguna de las pruebas diagnósticas tiene sensibilidad o especificidad del 100%. En cuanto al manejo de las complicaciones, muchos de los pacientes que entran a cirugía o desarrollan un problema se manejan en forma percutánea. Eso es uno de los avances también que resulta de la capacidad de estudiar a estos pacientes, y muchas de las complicaciones o inclusive muchas de las lesiones que de otra forma hubiesen necesitado de una cirugía compleja, ahora se manejan por métodos semi-invasivos o no invasivos, como es, por ejemplo, el poner un stent para disminuir el flujo a través de la vía biliar y así controlar un escape en un paciente con una lesión del hígado, por ejemplo. Entonces, las opciones han cambiado, la tecnología y los avances de imagen y percutáneos definitivamente han hecho que hoy, en el 2020, una charla sobre trauma del abdomen deja de ser una charla solamente de cirugía, sino de una serie de combinación multidisciplinaria para el manejo de estos pacientes. La angiografía, como dije anteriormente, es supremamente útil y permite manejar pacientes con trauma del abdomen que tienen fractura de pelvis o con trauma del abdomen que tienen sangrado del vaso del hígado, pero que no presentan inestabilidad hemodinámica. Acuérdense que el abdomen no es una cosa que está aislada, sino que el abdomen está entre el tórax y la pelvis. Y en ambos traumas, en el trauma penetrante como en el trauma contuso, tenemos que tener la alta sospecha de lesiones tóraco-abdominales o lesiones intraabdominales cuando hay compromiso de la pelvis. Entonces, estamos hablando del trauma abdominal, pero estamos hablando del paciente como una entidad completa a la cual tenemos que examinar, a la cual tenemos que entender cuál es el mecanismo de lesión, porque muy rara vez vamos a encontrar una lesión aislada en un paciente con un mecanismo de alta transferencia de energía. Las opciones diagnósticas han cambiado. El mensaje más importante para los muchachos que están aquí, jóvenes, que son médicos generales o quizá que no tengan interés en la parte quirúrgica. Si usted es un médico que trabaja en las urgencias, si usted es un paramédico que está atendiendo a un paciente con lesiones, si es personal de enfermería, si es un estudiante de medicina, el examen físico sigue siendo el centro fundamental para la evaluación de estos pacientes. Y el interés de esta charla de hoy, aunque me permito bajarle un poquito a un nivel muy básico, es hacer énfasis en algunos conceptos fundamentales. Reconocer los patrones de la lesión. Una de las cosas que hacemos aquí en Pittsburgh cuando entra un paciente a la sala de trauma es lo que se llama la pausa de los 20 segundos, donde nadie habla y uno espera a que el personal prehospitalario nos cuente qué pasó, qué sucedió,
en qué estado encontraron la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, de dónde lo recogieron, cuántas balas tenía. Ese patrón de lesión es fundamental. Y eso es lo que nos va a guiar y a permitir la sospecha de lesiones particulares. Que el paciente venía con el cinturón mal puesto, que el paciente venía sin el cinturón, que el paciente fue expulsado de la cabina del automóvil y apareció a 20 pies del auto. Cualquier cosa de estas características sobre el mecanismo es fundamental y eso tiene que inmediatamente repercutir en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de enfocar al paciente, porque no siempre es lo mismo cuando alguien se cae del sofá viendo televisión que cuando se estrella en una motocicleta a 60 millas por hora. La cirugía es un método diagnóstico. Y esto es un mensaje también importante. En la presencia de la duda, en la presión de tener que hacer un diagnóstico inmediato porque el paciente está hemodinámicamente inestable, un paciente que está requiriendo una cantidad de volumen muy alta, un paciente que está requiriendo transfusión sanguínea, este paciente muy posiblemente va a necesitar cirugía para descartar la presencia de sangrado intraabdominal. Hay algunos pacientes que quizá no tengan esa hemodinamia, esa inestabilidad hemodinámica obvia, pero que esté en un sitio donde no le podamos hacer un ultrasonido, en un sitio donde el tomógrafo no funciona, en un hospital rural donde no tenemos ningún otro medio diagnóstico. En esos pacientes sigue siendo de gran utilidad el lavado peritoneal. Vamos a hablar en 2 o 3 detalles de cómo hacerlo. No sé cuánta gente en la audiencia ha visto hacer un lavado peritoneal. Entre más urbano sea el centro, entre más moderno sea la atención, con la disponibilidad del tomógrafo y el ultrasonido, casi nunca hacemos lavado peritoneal. Aquí en los Estados Unidos, cuando yo le digo a un residente, prepárese para hacer un lavado peritoneal, le abren a uno los ojos como si les estuviera uno pidiendo que visitaran a Marte. Y les dice, no, haga el mismo hueco que hace para hacer una laparoscopia. Ya, doctor, listo. Entonces ahí sí. Pero como que no hay una conexión entre lo que se hacía anteriormente, que era esa exploración muy pequeñita en sala de urgencias bajo anestesia local para poner un catéter en la fascia y descartar la presencia del líquido intraabdominal, principalmente sangre o líquido debido a la ruptura de una víscera. La tomografía. Esto es fundamental y aquí debo hacer una pausa porque debe haber un protocolo de imagen en cada centro de trauma. En cada hospital tiene que haber un acuerdo en cómo se hace, cuánto contraste se inyecta, cómo se obtienen las imágenes con contraste, a quién se le da el contraste, cuál es el riesgo de la falla renal. Todos estos detalles, de los cuales no voy a entrar aquí en esta charla, son fundamentales para entender la importancia del uso de la tomografía, para entender las posibles complicaciones y sobre todo para entender sus limitaciones. Que no hay contraste o no hay necesidad de hacerlo porque es un paciente anciano y tiene una depuración de creatinina muy baja. Cualquier cosa de esas que en algún momento dado cambiemos el algoritmo y no nos permita inyectar la cantidad adecuada de contraste, va a hacer que perdamos la posibilidad de ver lesiones importantes, especialmente en el vaso. Cuando si el vaso tiene una ruptura y no le hacemos la fase venosa y la fase arterial del contraste en la tomografía, no vamos a ver lesiones importantes del vaso. Hablaremos en detalle sobre el ultrasonido y el FAST. Tengo entendido que la gran parte de esta audiencia sabe hacer un ultrasonido de urgencias, lo sabe interpretar, pero tiene sus limitaciones
Y dentro del algoritmo del manejo con pacientes inestables, el ultrasonido es fundamental para tomar decisiones inmediatas y actuar sin pérdida de tiempo para llevar al paciente a una laparotomía de urgencias, por ejemplo. La laparoscopia es otro método diagnóstico. Para ello se requiere el entrenamiento y las destrezas de un cirujano. Tiene un lugar muy específico en cierto tipo de lesiones. Es una opción muy útil en pacientes en los cuales no hay una indicación absoluta de cirugía, pero sí puede haber la necesidad de descartar una lesión del mesenterio o quizá descubrir de dónde viene el líquido que se ha visto en la tomografía, o, muy importante, el paciente que tiene una puñalada en la cara anterior del abdomen, está borracho, es obeso, no se entiende el mecanismo de la lesión, no podemos descartar si el puñal ha penetrado el peritoneo, y una laparoscopia bajo anestesia general en estos pacientes es un método diagnóstico muy útil. Acuérdense que gran parte de los órganos intraabdominales están dentro de la reja torácica. Un paciente que se cae de la bicicleta y tiene fracturas de las costillas 9, 10 y 11 del lado izquierdo, posiblemente tiene una lesión del vaso. Si las costillas son del lado derecho, no sería sorprendente encontrar un hematoma alrededor del hígado, o inclusive en lesiones muy graves, una costilla que desgarra el diafragma. Entonces, la continuidad, la vecindad de estos órganos y como están empacados en forma muy compacta, lesiones aledañas nos pueden permitir sospechar si hay o no algún tipo de lesión en otras partes. Pacientes con lesiones tóraco-abdominales que comprometen el diafragma pueden tener lesión pulmonar y pueden tener lesión del diafragma, sobre todo el lado izquierdo. Estos pacientes que estaba yo explicando anteriormente son los que más se benefician de una laparoscopia. Para la audiencia en general, todo paciente con trauma, sea el trauma abdominal o no, hay que hablar del ABCD, hay que hablar de la evaluación primaria y de la evaluación secundaria, hay que hablar del control de la vía aérea, entender el problema respiratorio, entender el problema circulatorio y sobre todo, iniciar la resucitación y seguir la respuesta a la resucitación. Yo creo que no hay otra condición en el paciente traumatizado más importante que el trauma abdominal para establecer si el paciente es o no respondedor a la resucitación. En inglés se dice responding, es el paciente que presenta una respuesta positiva a nuestra transfusión de líquido y de sangre. ¿Por qué? Porque esa puede ser la diferencia entre un paciente estable, semiestable, o un paciente que está muy mal. La anticipación de la lesión es fundamental para introducir la resucitación en forma precoz. Identificar qué paciente va a necesitar sangre antes de que el paciente tenga hipotensión severa. Eso es fundamental. En nuestro hospital, en la Universidad de Pittsburgh, tenemos un equipo de investigación muy avanzado que está dando plasma en el helicóptero, está dando sangre completa. Esos son protocolos de resucitación muy complejos que no se pueden establecer en todas partes del mundo, que requieren de gran coordinación con el sistema prehospitalario
que requieren la madurez de un sistema de trauma que no lo tenemos en muchas partes de Latinoamérica y sobre todo no existe en regiones rurales de Colombia o de muchos de nuestros países en Latinoamérica. Entonces, pretender que nuestros pacientes lleguen en poco tiempo, que el personal de la ambulancia le hayan dado plasma, que le hayan dado factores de coagulación, antitrombolíticos y demás, eso no es el caso, pero ya estando en nuestro cuidado, en la sala de urgencias, nosotros como el médico responsable de la resucitación en un paciente con trauma abdominal, debe tener la destreza de llamar la necesidad de la transfusión antes de que el paciente se empeore. Si el paciente no responde, volver a evaluar el ABC, monitorear al paciente, tener una muestra de gases arteriales, medir el ácido láctico y obviamente implementar todas las otras medidas de apoyo adyuvantes características del ATLS, de las cuales no me voy a demorar aquí. Así de simple, como en cualquier otro paciente, vamos a inspeccionar el abdomen, a palparlo, nadie lo va a percutir y nadie lo va a auscultar en sala de urgencia. Pero sí nos interesa entender cómo está el abdomen, está distendido, tiene signos de trauma, qué tipos de trauma tiene y examinar el paciente entero, darle la vuelta, mirar la espalda, sobre todo en trauma penetrante. Si podemos anticipar la trayectoria del proyectil, eso es fundamental. Esto tiene que darle cierta taquicardia, no al paciente, sino al médico, porque la presencia de esta marca es un signo característico del cinturón de seguridad del automóvil y hay gran número de lesiones que se asocian con la presencia de esta imagen. En el abdomen hay lesiones del mesenterio, hay desgarro de los vasos del mesenterio con compromiso e isquemia del intestino. Es muy fácil encontrar lo que se llama una lesión en balde con desprendimiento de los vasos del intestino en pacientes con esta lesión. Puede haber fractura del páncreas en un paciente que tiene una hiperflexión del abdomen con una fractura simultánea de la columna vertebral. Entonces, la presencia de estas imágenes en el examen físico nos tiene que dar en forma inmediata una advertencia de que el paciente está comprometido. No puedo hacer más énfasis en la importancia de hacer un examen muy rápido, sobre todo en el paciente inestable, que llega con 2 o 3 agujeros de bala, que vamos a llevarlo a cirugía absolutamente en forma certera, porque la presión está en 60, no está respondiendo al estímulo, tiene un sistema un estado de conciencia muy pobre y le encontramos una trayectoria compleja. Este paciente hay que entender en la mejor forma posible de dónde viene la bala, por dónde entró y por dónde sale. Como dicen en Cali, las balas las dispara el mismo diablo. La palpación es importante. Hay pacientes que estando hemodinámicamente estables pueden tener ya signos tempranos de peritonitis, la presencia de la sangre, la presencia de bilis, pueden mostrar evidencia temprana de dolor y eso nos sugiere la posibilidad de una lesión de víscera hueca, hacer un examen con cuidado. La percusión a mí me sirve para ver si hay irritación peritoneal y obviamente descartar la posibilidad de una peritonitis. A mí me gusta usar la percusión simplemente porque eso me permite examinar al paciente y descartar la posibilidad de irritación peritoneal sin que sea muy difícil de hacer. Al final, en nuestro examen inicial, las prioridades en la evaluación del paciente con trauma abdominal son muchas, pero estos 6 puntos son los que yo quiero que se lleven a su casa con el mensaje de esta noche. Cuando el paciente tiene un trauma severo y yo sospecho trauma abdominal, la primera pregunta que me hago, ¿tiene sangre en el abdomen? ¿Cuál es la primera causa de hipotensión en el paciente de trauma? Sangrado. ¿Cuál es la segunda causa de hipotensión en el paciente de trauma? Sangrado. ¿Cuál es la tercera causa? Sangrado. Entonces, si de aquí no salen pensando que si el paciente tiene hipotensión, lo primero que tengo que hacer es descartar la presencia de sangrado.
y sospecho un trauma del abdomen, entonces estoy buscando el hemoperitoneo. A veces el paciente tiene una lesión del retroperitoneo, en combinación o no, pero a veces esta no se puede ver en forma sencilla. El lavado peritoneal no nos permite ver ello, pero si el paciente tiene una fractura de pelvis, puede estar sangrando en el retroperitoneo y es un paciente que está hipotenso, que puede tener un FAST indeterminado o negativo, pero que está sangrando. Y después del sangrado, importantísimo que no se nos vaya a pasar un paciente con una lesión de víscera hueca, porque ya les mostraré, estos pacientes tienen una mortalidad muy alta. Puede haber una perforación de una víscera hueca retroperitoneal, raro pero posible. Acuérdense que estos pacientes se demoran en presentar síntomas y de ahí la necesidad de que si sospechamos algo así, el paciente requiere examen seriado. O descartar la posibilidad de una lesión de un órgano sólido o una lesión del tracto genital. En ese orden, quizá son las prioridades más importantes. El mensaje número 2, si no se acuerdan de nada más en esta charla, acuérdense que el paciente con inestabilidad hemodinámica, el paciente hipotenso, hay que llevar la cirugía y es un paciente. Las opciones diagnósticas son solo una, es la laparotomía exploradora de trauma. Y esto es una charla para los cirujanos. Los cirujanos no tienen que dudar de su capacidad de tomar esta decisión en presencia del paciente inestable. Pero si usted no es cirujano y está en una sala de urgencias y es la persona que está manejando a este paciente y le da 2 unidades de sangre y la presión sube a 90 y vuelve y baja a 60 y sigue taquicárdico, y usted no es el cirujano, su labor es asegurarse de que haya un cirujano ahí en 5 minutos. La estabilidad hemodinámica, la inestabilidad hemodinámica dicta las normas de exploración inmediata quirúrgicas. Ahora, si el paciente está estable, entonces las opciones diagnósticas son más amplias. Ya dije que hay que descartar la presencia de contaminación y peritonitis o la posibilidad de un sangrado no tan severo por víscera sólida que de pronto se pueda manejar sin cirugía o por una intervención con angioembolización en la suite de angiografía. Asumamos que nuestro paciente es estable. Bueno, entonces hay que entender cuál es la utilidad de la tomografía computadorizada del abdomen y la pelvis. Siempre, siempre hagan ambas cosas. Y el examen del tomógrafo debe ir desde la parte media de la región tóraco-abdominal para poder ver las bases del pulmón, el diafragma, y hasta abajo, por debajo de la cabeza del fémur, para que podamos ver la articulación de sínfisis y los ilíacos, porque la fractura de pelvis es parte del trauma del abdomen. Y sobre todo en un paciente hemodinámicamente inestable con fractura de pelvis, hay que descartar que el sangrado sea de la fractura de pelvis. La tomografía no es sensible. Esto es importantísimo. La tomografía no es sensible para descartar la presencia de una víscera hueca. El tomógrafo no nos permite ver el intestino como quisiéramos verlos. No me vengan a decir que el paciente no tiene una perforación abdominal porque la tomografía fue normal. No me vengan a decir que el tomógrafo descarta este tipo de lesión y por eso voy a mandar al paciente para la casa o no lo voy a examinar en 6 horas. El tomógrafo nos permite entender la presencia de hemoperitoneo, pero un paciente, por lesiones de víscera sólida, pero si un paciente tiene una tomografía del abdomen con líquido y ese mismo paciente no tiene una lesión de víscera sólida que explique la presencia del hemoperitoneo, a ese paciente hay que descartarle una ruptura del intestino o un desgarro del mesenterio. Entonces, el tomógrafo no es la última palabra, el tomógrafo tiene fallas y tiene desventajas, y eso que no hemos dicho de lo terrible que es llevar a un paciente hemodinámicamente inestable a la sala del tomógrafo. A pesar de que hay algunos autores
que tienen centros de trauma muy maduros, donde se pueden dar el lujo de llevar a un paciente un poquito hipotenso a tomarle unas imágenes con un equipo de resucitación muy agresiva. No voy a decir quiénes son, no voy a hablar mal de nadie, pero hoy todavía hay que enseñarle a la gente que la tomografía no es el sitio donde se pone un paciente inestable. Si el paciente de trauma le hace un paro en la sala de radiología mientras se le hace una tomografía, el culpable no es sino una persona, usted. Eso no ha cambiado. 2020, actualización, es la misma del año 1980, cuando apareció la primera tomografía con indicaciones para el paciente con trauma. Es inaceptable que un paciente de trauma se recompense en la sala del tomógrafo porque tomamos la decisión clínica equivocada. Ese es el mensaje número 3 de esta charla y es inadmisible. Esto ya hablamos de los riesgos y hablamos un poquito. El lavado peritoneal se hace bajo anestesia local, dependiendo de si sospechamos una fractura de pelvis o no, una apertura pequeñita arriba o por debajo del ombligo. A mí me gusta hacerla por encima del ombligo siempre porque es más fácil encontrar la fascia. Se hace una incisión muy pequeñita de menos de 2 centímetros, centímetro y medio, se expone la fascia, se abre un huequito en la fascia, se pasa el catéter sobre una línea de alambre y se irriga y se ve que se saca. Se puede medir la sangre y depende, estos son valores de estudios antiguos ya, porque ya se hace tan poquito que la gente se ha olvidado de esto, pero enseñábamos que si uno no podía leer el periódico a través del lavado peritoneal que regresa como en esta foto, pues quiere decir que es positivo. Y lo positivo es más de 100,000 glóbulos rojos por milímetro cúbico. Si el paciente tiene contenido intestinal y lo vemos, pues es positivo. Si al meter la aguja sale sangre, es positiva. El lavado peritoneal simplemente nos dice que hay hemoperitoneo. No nos va a decir si hay una lesión de órgano sólido, no nos va a decir si el vaso tiene una ruptura o si el hígado tiene una laceración o si el páncreas está fracturado. Cuando sospechamos lesiones de estos órganos, tenemos que tener métodos diagnósticos más avanzados, como la tomografía, el ultrasonido y en algunos casos la endoscopia retrógrada del páncreas. ¿Por qué no hacemos el lavado peritoneal debajo del ombligo en un paciente con fractura de pelvis? Este es el hematoma del retroperitoneo que se ha movido al anteperitoneo por debajo, está fuera del peritoneo, es extraperitoneal, pero está invadiendo la parte anterior del abdomen debido a la fractura de la pelvis. De ahí que cuando un paciente tiene una fractura de pelvis muy severa, hacemos un empaquetamiento extraperitoneal. Y esta imagen es simplemente para que ustedes se acuerden de que si un paciente tiene una fractura de pelvis, puede tener fácilmente 1 o 2 litros en esta zona retroperitoneal y extraperitoneal. Y obviamente si ponemos una aguja ahí, el lavado peritoneal no nos va a dar positivo, pero va a ser por la fractura de pelvis. 5 minutos para hablar de la tomografía rápidamente. Detecta el hemoperitoneal en un 90%, es esencial en el paciente inestable porque nos permite decidir si el paciente necesita una laparotomía en forma inmediata. Si el FAST es positivo, lleve al paciente a cirugía si está hipotenso. Si el FAST es negativo y el paciente es hipotenso, lleve al paciente a cirugía. Lo importante aquí es que no se vaya a confiar de que si el FAST es negativo, el paciente no está sangrando. ¿Por qué? Porque en el caso negativo, la posibilidad de falsos negativos es más alta. Y eso se puede deber a la presencia de fracturas de pelvis y otras alteraciones que pueden dar FAST que no son fáciles de interpretar. Este es un curso que hicimos con el doctor Rubiano hace mucho tiempo, pasó a ser parte de la Panamericana, el doctor Rubiano se lo cedió a la Sociedad Panamericana, es un curso que ha tenido mucho éxito y en este curso se dan conceptos muy básicos, son
publicaciones muy antiguas, pero clásicas, que muestran la sensibilidad y el valor predictivo positivo y negativo del ultrasonido, cómo se hace el ultrasonido, la ventana pericárdica, donde vemos las cavidades del corazón, y en estos pacientes vamos a descartar la posibilidad de un hemopericardio. Tiene menos importancia en las prioridades del trauma abdominal, excepto en un paciente que tiene una lesión toracoabdominal o en un paciente en el cual hemos descartado otras lesiones y sigue hipotenso. A este paciente hay que hacerle una ventana pericárdica, que si se hace con ultrasonido, pues mejor. Pero si no tiene ultrasonido, hay que hacer una ventana pericárdica quirúrgica, de la cual no vamos a hablar hoy. No sé si la audiencia tiene experiencia con... I'm giving a lecture. No tiene experiencia con trauma del vaso, y entonces, con el ultrasonido, y entonces tenemos líquido alrededor del hígado en contraste con el riñón. Y esta es la ventana perihepática, donde vemos el riñón. No sé si vean aquí la flecha del mouse. Este es el riñón, este es el hígado. Y si hay una línea negra entre el contraste de estas dos vísceras, sugiere la presencia de líquido. Este es el diagrama, y esto es una ventana perihepática positiva. En el vaso, igual. Lo importante en hacer el ultrasonido del vaso es que debe hacerse a través de las costillas, porque el vaso es un órgano que está dentro de la reja costal, por debajo del diafragma. Es importantísimo que se lleve el transductor sobre la costilla, en la parte anterior, y se pueda mirar a través de la pared abdominal el vaso, el riñón y la presencia de líquido. Aquí está el vaso, aquí está el riñón, y si hay líquido entre estos dos, es una ventana esplénica, periesplénica positiva. Un paciente con esta imagen y una presión de 80 debe estar en un solo sitio, y eso es la sala de cirugía. La ventana pélvica nos permite ver el líquido alrededor de la vejiga. Depende del corte que se haga, vamos a poner el transductor en esta zona, y ahí podemos ver la presencia de líquido entre las asas intestinales. Y si vemos una sombrita alrededor de la vejiga que tiene líquido, nos puede permitir descartar la posibilidad de una ruptura de la vejiga o una ruptura del intestino con líquido alrededor de la vejiga, o de sangre, por supuesto. No me voy a demorar aquí. Este es un resumen del uso del ultrasonido de abdomen. Es imposible no hablar de trauma abdominal si por lo menos llevar a la audiencia a seguir este algoritmo. El paciente hemodinámicamente inestable, el FAST es positivo, se lleva a cirugía. El FAST es negativo, hay que descartar otras fuentes de sangrado, a veces el lavado peritoneal o una fractura de pelvis, pero estos pacientes generalmente terminan en cirugía o porque tienen un derrame pleural o porque hay que operarle la pelvis a pesar de que el FAST fue negativo. Si el paciente es hemodinámicamente estable y el FAST es positivo, tenemos tiempo de hacer la tomografía. Creo que hemos hablado de esto. Tal vez 2 o 3 cositas sobre qué pacientes no los operamos. Obviamente, si se puede hacer terapia conservadora es mejor. La condición fundamental es la estabilidad hemodinámica del paciente y asegurarse que no vamos a tener fallas diagnósticas y que vamos a pasar por desapercibido una lesión. Ya dije que la tomografía no se usa en pacientes inestables y que ese paciente no se debe llevar al tomógrafo porque ahí no tenemos forma de defender esa posición. Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica, es muy posible que el sangrado se autolimite en lesiones grados 2 o 3 no muy severas del hígado del vaso. La mayoría de estas lesiones sanan en forma espontánea. El riesgo de lesión de órgano hueco en trauma cerrado es muy bajito, entonces podemos observarlos, pero siempre descartar y examinar a estos pacientes. ¿Cómo predecir si hay presencia de una lesión de víscera hueca? Bueno, hay lesiones asociadas, como decía anteriormente, una fractura del lumbar que se llama fractura de Chance puede tener
una incidencia más alta, y el paciente con la marca del cinturón de seguridad en el abdomen tiene con mucha frecuencia lesiones intraabdominales que requieren cirugía. Una forma de guiar es si hay un paciente que tiene una lesión del riñón, la incidencia de una lesión intestinal es del 1% al 2%, y entre más órganos intraabdominales estén lesionados, más aumenta la incidencia de lesión intestinal, que es lo que no queremos pasar desapercibido. Un paciente con hígado o vaso, alrededor del 8 al 9%, y el paciente con páncreas, 1 de cada 4 pacientes, puede tener lesión intestinal asociada. El último mensaje aquí, yo creo más importante, es que si la tomografía no demuestra lesión del hígado o del vaso, pero hay líquido en el abdomen, debemos descartar la lesión intestinal. La lesión intestinal puede ser inmediata o puede ser demorada porque un desgarro del mesenterio se asocia a isquemia, y la isquemia no sucede en forma inmediata, sino 6, 12 horas o 24 horas más tarde este paciente tiene dolor abdominal y encontramos que la víscera se ha perforado por isquemia. Si nos demoramos en hacer este diagnóstico, si nos demoramos en descartar la posibilidad de una lesión de víscera hueca, y muchas veces la única forma de hacerlo es operando al paciente o haciendo una laparoscopia. Pero si el índice de sospecha es muy alto y el paciente no se porta bien, está con dolor abdominal, está taquicárdico, de pronto hace un poquito de fiebre, si nos demoramos en hacer una exploración, en descartar esto, la mortalidad aumenta. Menos de 8 horas de una lesión del intestino está asociado a una mortalidad del 2%. Si nos demoramos entre 8 y 16 horas a hacer el diagnóstico, la mortalidad sube al 10%. Y si dejamos que este paciente pase un día entero sin que le descartemos la lesión intraabdominal, 1 de cada 3 pacientes se va a morir de sepsis. Y a pesar de que estos son datos viejos, tienen 20 años, este mismo autor, el doctor Fakhri, revisó esto recientemente, actualizó estos datos y más o menos no ha cambiado. Y la presencia del signo de cinturón hace que la lesión sea mucho mayor, la frecuencia casi 3 veces más alta. Creo que de esto ya hablamos. El hígado es un órgano muy benigno que se puede manejar no operatorio. Tenemos que mirarlo con cuidado, hacer el diagnóstico con el tomógrafo, asegurarse que el paciente es hemodinámicamente estable. Y en el vaso es un poquito más complicado porque el vaso, a diferencia del hígado, de pronto puede dar sorpresas. Este es un paciente que, no sé si la imagen ve 2 fracturas del vaso aquí, parece que no fuera muy serio. Le hacemos la tomografía y resulta que toda esta sombra oscura aquí por debajo de la vejiga, cerca de la pelvis, es líquido. Este paciente de pronto puede que nos salgamos con la nuestra si no lo operamos, pero la decisión de no operar a un paciente con trauma del vaso como este es fundamental, que si vamos a decidir hacer manejo no operatorio del vaso, este paciente no se nos puede morir de manejo no operatorio. Es imperdonable que el manejo observador no operatorio del vaso termine en mortalidad, porque eso quiere decir que tomamos una decisión clínica errónea. Si sospechamos la posibilidad de fractura del vaso y el paciente está sangrando, a ese paciente hay que operarlo. De esto ya hablamos, no quiero aburrirlos con el concepto de inestabilidad, pero sí nos ayuda a entender que si la lesión del vaso es mayor, si la cantidad de hemoperitoneo es más alta, si el riesgo de falla de manejo no operatorio va a aumentar de acuerdo al grado del hemoperitoneo, en algunos de estos pacientes decidimos sacarle el vaso así el paciente no tenga hipotensión. ¿Por qué? Porque el neurocirujano lo va a llevar a cirugía, el rubiano le va a hacer una craniectomía, el ortopedista le va a poner un clavo intrafemoral, le van a poner anestesia y tenemos la duda de que el paciente pueda sangrar del vaso, y estando en cirugía es preferible decidir que le sacamos el vaso antes de que nos llame el ortopedista de la sala de cirugía, decimos, mire, este paciente está sangrando en salas, y nos damos cuenta que tenía una lesión del vaso que no la habíamos manejado.
La respuesta de los pacientes con lesión del vaso varía. Algunos de ellos responden transitoriamente a los líquidos y 25% de ellos no responden. Es posible que este 31% esté lo suficientemente estable para hacerle una tomografía, pero si el paciente vuelve a hacer hipotensión, hay que llevarlo a cirugía. Este es un estudio del cual no me voy a demorar mucho, que el doctor Weissman hizo hace ya varios años, en el cual en casi 1.500 pacientes durante 15 años demostró que inclusive en estos estudios en los Estados Unidos, con toda la tecnología y el conocimiento y demás, hubo 10 pacientes que se murieron en manejo no operatorio. Esto es inadmisible. Ya les dije, es imperdonable que un paciente se muera en un piso de cirugía siendo observado por una ruptura de vaso. Eso no hay forma de defenderlo y el manejo no operatorio del vaso no puede permitir una sola muerte. Creo que voy a detenerme aquí, José. Se me fue el tiempo ya y tal vez si hay preguntas sería un momento porque de trauma del abdomen podemos hablar toda la noche y no quiero abusar de la audiencia. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Muy clara su conferencia. Claro que sí, está aquí la gente animándose a hacer las preguntas. Recuerden que ahí en el Zoom, en la parte inferior está el chat donde pueden hacer sus preguntas para compartir con el doctor Juan Carlos Puyana. Doctor, hay una primera pregunta aquí. Cindy Zuluaga, emergencióloga de Medellín, quiere saber en su experiencia qué concepto tiene del índice de shock dentro de la detección de estos pacientes con trauma de abdomen. Y le agradezco por su presentación. Es útil. Hay muchos estudios que nos permiten, ¿cómo se dice? Descartar o separar pacientes que van a responder a la terapia hemodinámica, a la intervención. Si el índice de shock, nosotros no lo medimos, te voy a ser sinceramente, muy rara vez escuchas a un residente aquí en la universidad darte el índice de shock de nuestros pacientes, pero tú hablas con Alberto García y él, que es tan clínico y tan observador, siempre mira y calcula esto en forma rápida. Yo creo que desde el punto de vista fisiológico, la respuesta hemodinámica que explica el cambio en el índice de shock sugiere la presencia de vasoconstricción, la presencia de hipovolemia, y puede que haya pacientes en los cuales el índice de shock no sea perfecto, puede que haya pacientes en los cuales su capacidad de respuesta fisiológica puede que varíe un poquito, si es un atleta, si está con betabloqueadores, si es un anciano, pero en general me parece que es útil y nosotros deberíamos usarlo más como se usa en Latinoamérica. Leonardo, los criterios, estoy leyendo la otra pregunta, los criterios de inestabilidad hemodinámica no te los puedo dar yo, porque si te doy un número, te vas a pegar al número, es el paciente. Es que inestabilidad tiene que ser descubierta por tu, ¿cómo se dice en español? Por la tripa, ¿sí me entiende? Uno desarrolla un sexto sentido. Ese sexto sentido se desarrolla viendo pacientes. Ese sexto sentido se desarrolla con la experiencia. Un paciente con una frecuencia cardíaca de 130 es inestable. No me diga cuál es la presión arterial, no necesito saber cuál es la presión arterial. Un paciente al que la enfermera le dice a uno, doctor, espérese, yo traigo el Doppler porque no le siento la presión. No espere el Doppler, señor, ese paciente es inestable porque no debería necesitar el Doppler. Entonces, no me pregunte cuáles son los criterios. Los criterios son los que son y varían de un paciente. Es que por eso esto es tan delicado y elegante. A los estudiantes de cirugía les enseñamos desde muy pequeñitos que la inestabilidad está en la capacidad del observador para entender que el paciente inestable puede ser sutilmente inestable. Obviamente, si el paciente tiene una presión de 60 y está sangrando por todos los huecos y tiene 8 balas, ahí no hay criterios. Es el paciente que está en una zona gris
que se le da un poquito de líquido, que la presión le responde un poquito, pero no responde. Cualquier cosa de esas, el paciente es inestable. Entonces, no te voy a dar un margen, no te voy a dar un número especial. Venga a Pittsburgh, yo le muestro cómo los descubrimos. A los 3 días de ver pacientes inestables no me va a hacer esa pregunta nunca más. Perfecto, profe, muchas gracias. Una pregunta, cuando usted hace el manejo médico, manejo conservador de los pacientes con trauma hepático, con trauma esplénico, ¿qué rol tiene el cirujano en ese escenario si el paciente es manejado en la unidad de cuidado intensivo? Lo manda y espera que lo llamen a que esté choqueado, lo ve frecuentemente. ¿Cómo es el manejo conservador del paciente con trauma cerrado de abdomen, con lesiones hepáticas o esplénicas? Como todo en trauma es un trabajo de equipo. Y el trabajo de equipo quiere decir conversación abierta. Yo no estoy en la unidad todo el día, pero el intensivista sabe quién soy yo. Hablamos por la mañana. Este paciente lo vamos a mirar cada hora, cada 2 horas. Si el paciente hace esto, usted me avisa, yo paso otra vez y lo miro. La clave del manejo no operatorio es en nuestra capacidad de hacer un monitoreo fisiológico bien hecho. No es necesario que el paciente esté en la unidad de cuidado intensivo, depende de su hospital, depende de su personal de enfermería y depende del paciente, obviamente. Si el paciente tiene trauma craneoencefálico, está en el ventilador y lo vamos a manejar no operatorio, pues hay forma de monitorizarlo mucho más fácil que no. No todas las lesiones de vaso las ponemos en la unidad de cuidado intensivo, no todas las lesiones de hígado las ponemos en la unidad de cuidado intensivo. Les hacemos el seguimiento con el hematocrito, pero cualquier cambio en los signos vitales, la frecuencia cardíaca, taquicardia is never a good thing, decía el doctor Pinsky, ¿se acuerda, José? Taquicardia nunca es bueno. Entonces el enfoque en equipo, el diálogo abierto, la conversación entre la enfermera, el enfermero, el intensivista, el anestesiólogo, el cirujano, es fundamental y el cirujano tiene que estar presente. Yo no puedo poner un paciente con una fractura de vaso en un servicio de medicina interna para que me llamen cuando el paciente está más enfermo. No, esa es mi responsabilidad. ¿A dónde va? Depende del hospital. Perfecto, profe. Ahora hay otra pregunta en el chat, doctor. Le preguntan, ¿cuál es la principal causa de mortalidad de los pacientes con trauma de víscera sólida que se manejan en forma no operatoria? ¿De qué se muere el paciente con lesión de víscera sólida manejado no quirúrgico? No sé si me quedó claro. En el estudio que hizo el doctor Peisman, el paciente que se murió por manejo no operatorio se murió porque el vaso le sangró. Entonces, eso quiere decir que ese paciente no se debía haber manejado no operatorio. Ahora, los pacientes pueden morir de un montón de cosas diferentes, especialmente si tienen politrauma. Entonces hay que entender que si el paciente tiene una fractura de cráneo y el doctor Rubiano le hace una craneotomía decompresiva y nosotros a ese paciente tiene una laceración del hígado y decidimos no operarlo, se murió fue de la craneotomía. Entonces, en este estudio que les presenté, es un estudio que se hizo para entender en qué condiciones los pacientes a los que se les consideró que se podía manejar no operatoriamente terminaron muriendo. ¿Por qué? Porque se hizo una lectura errónea del tomógrafo. ¿Qué quiere decir? Que la lesión estaba ahí y no la vieron. O 2, se puso en un piso donde el paciente no fue monitoreado. O tercero, no se le dio sangre cuando el paciente la necesitaba. Entonces, la causa sigue siendo el vaso. Las razones por las cuales no se le dio el tratamiento puede ser por error en el diagnóstico o por falla en la intervención. Okay. Perfecto. Pregunta, dentro de lo que usted nos habló ahora, nos habló de algunas indicaciones de manejo con angiografía, no quirúrgico. ¿Qué indicaciones debería tener uno claro que el paciente debe llevar a angiografía y no a manejo quirúrgico, manejo abierto? ¿Cuándo angiografía? Eso es un poquito delicado porque uno no quiere llevar a un paciente terriblemente inestable a la sala de angiografía. Inclusive en el mejor centro del mundo, si es a las 12 del día y resulta que el angiógrafo acaba de volver de almorzar, está solito y le llega el paciente y lo puede entrar y en 5 minutos le está haciendo la angiografía, eso pasa muy rara vez. ¿Qué quiero decir? Que tener el equipo
para que se haga la angiografía requiere 1 hora, a veces más, en nuestro hospital. En otras áreas del mundo no hay equipo o se demoran 3 horas o no se hace de noche. Entonces, si el paciente está inestable en cirugía, si el paciente tiene que tener un cierto grado de estabilidad para darle tiempo al equipo de angiografía a montar el sistema, porque no es un procedimiento de urgencia como es una laparotomía, empacar al paciente y clampear la aorta o lo que sea. La angiografía se puede hacer en pacientes respondedores que le dan a uno un poquito de margen y un cojín hemodinámico en el cual nos permite, ok, estoy en la Fundación Valle de Lili, el doctor angiógrafo se demora 1 hora en llegar, estoy en Valle Salud y tengo un angiograma y en 45 minutos tengo el equipo montado. Hay que tener cierta visión de predecir de que este paciente lo va a resucitar, lo va a dar la sangre, lo va a mantener muy bien manejado, tiene una fractura de pelvis, le pongo la cincha peripélvica para evitar que la pelvis se me mueva y se me desplace. Puedo hacer un montón de cosas mientras el equipo de angiografía se prepara. Si está muy inestable, una sola respuesta, cirugía. Perfecto, profe, muchas gracias. Doctor Pino le manda muchos saludos. ¿Ese cuál es el Pino? ¿Nuestro Pino de toda la vida, Luis Fernando? Luis Fernando Pino, sí señor. Ah, mucho gusto. Le manda muchos saludos. Gusto en verlo, gusto en verlo. ¿Qué quiere preguntar? Los pacientes inestables con traumas cerrados de abdomen son los que presentan un reto en el manejo. ¿Están usando el REBOA como recurso para mejorar la hemodinamia previo a la cirugía? Depende. Nosotros no tenemos ese amor por el REBOA que el doctor Ordóñez ha expresado en tantas ocasiones. Yo a Ordóñez le veo con una lupa buscando pacientes a ver a cuál ponerle el REBOA. El REBOA es útil, sin duda alguna. El REBOA, cada vez aprendemos más de él. No lo usamos en forma tan agresiva como lo han usado otros grupos, como el grupo de Scalea o el grupo de Cali. De la gente que más se le puede uno aprender es del grupo de Alberto García y de Ordóñez, que son muy agresivos, son muy... tienen mucha destreza en usar el REBOA. Yo creo que el REBOA tiene una presencia fundamental en el paciente con fractura de pelvis. Y como la fractura de pelvis no es algo que lo maneja todo el mundo y no todos los cirujanos hacen un empaquetamiento extraperitoneal, es posible que el REBOA bien usado y después de que veamos cuáles son sus complicaciones, que el uso del REBOA en pacientes con trauma de pelvis, con o sin empaquetamiento, puede ser la mejor vía del algoritmo para mejorar la sobrevida de estos pacientes con sangrado severo por complicaciones hemorrágicas de la pelvis. Ya en lesiones penetrantes, con compromiso de vasos intraabdominales más grandes que puedan tener una lesión de la aorta, una lesión de las renales, yo creo que ahí se requiere de un equipo bien formado, con experiencia, como ha sido de los equipos. Es más, el grupo de Cali ya tiene 2 equipos, uno que hace el REBOA y otro que hace la cirugía. No todo el mundo se puede dar ese lujo, ni siquiera en los Estados Unidos. Ok, profe, muchas gracias. Usted nos hablaba en su presentación, doctor, del uso del ultrasonido en la sala de emergencias y la toma de decisiones con el FAST. ¿Cree usted que este FAST debe ser para utilizarse en los niveles de trauma nivel 1 en Estados Unidos, nivel de tensión 3 y 4 aquí? ¿O deberíamos colocarlo en todos los sistemas de urgencias de menor nivel de tensión, pero que atienden pacientes de trauma? Los avances tecnológicos son impresionantes. Ya hay una aplicación que le conecta uno al teléfono de Apple o al teléfono de Android con un transductor y uno puede hacer un fax en el teléfono. Antes un equipo de ultrasonido costaba $80,000, ahora cuesta menos. Yo creo las ambulancias del SAMUR en Madrid, todos tienen FAST. Todas las ambulancias del SAMUR de Madrid tienen FAST y los cirujanos de los hospitales en Madrid no tienen FAST. Entonces ellos se enfadan de que
llegó, tiene el FAS positivo y el cirujano tiene que esperar a que baje el radiólogo. Entonces, es un poquito controvertido en lo que se refiere desde el punto de vista logístico y sistemático. Yo voy a invertir un número de miles de dólares para comprar ultrasonido para darle a todo el mundo, no sé. La respuesta yo creo que depende un poquito del sistema y del costo de la tecnología. Porque es que el ultrasonido, así sea barato y fácil de implementar, es dependiente del observador. Y esa diapositiva que me salté, porque pensé que estaba acabando el tiempo, dice que para que uno pueda hacer un FAST bien hecho, tiene que hacer 100 FAST. Y es más, después de hacer 100 empieza a bajar la calidad porque uno se confía y ya no lo hace tan bien. Entonces, el entrenador, el protocolo y el equipo son fundamentales. Si uno puede implementar esas tres cosas y puede enseñarle al personal prehospitalario y tienen el FAST, obviamente que va a facilitar prioridades. No creo que sea fundamental, pero en la sala de urgencias, el FAST debe estar inmediatamente disponible y no debe ser una cosa, esperemos a que el radiólogo acabe de almorzar para que venga a hacerle un FAST a este paciente. No, eso es inaceptable. Perfecto, doctor, muchas gracias. Por aquí le pregunta Tatiana López, dice que es estudiante de medicina, dice que quiere saber qué pasa si ella tiene en un centro de salud sin posibilidad de traslado del paciente, no tiene escanografía y tiene un paciente de trauma de abdomen. ¿Qué puede hacer con ese paciente? Rezar, no, mentira, te estoy tomando el pelo. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, tiene una presión de 80, tiene una frecuencia cardíaca de 120, y tú no tienes quien lo opere, y tú no tienes una tomografía, no le vas a hacer tomografía a un paciente inestable, y no tienes un ultrasonido para saber si está sangrando, hazle lo mínimo. Tienes una placa simple de pelvis, a ver si tiene una fractura de pelvis, porque si le haces una radiografía de pelvis y tiene una fractura de pelvis, le pones una cinta, una sábana y cierras la pelvis. Y con solo hacer un cierre de una fractura abierta, una fractura en libro de pelvis, puedes controlar el sangrado. Luego hay ciertas cosas que inclusive en los medios más restrictivos, con las condiciones económicas más bajas, sin los desarrollos tecnológicos, hay posibilidades de hacer algunas intervenciones. Ahora, si el banco de sangre tiene sangre, dale sangre. Y si el paciente se demora 1 hora en llegar al Universitario del Valle y yo tengo sangre, lo mando con la sangre. Luego, la resucitación, la presencia de una fractura de pelvis, son cosas que pueden ayudar en un momento dado a hacer algo para evitar que ese paciente se nos muera. Si el paciente tiene una hipotensión severa por un trauma cerrado del abdomen y yo no tengo forma de hacer el diagnóstico, el paciente necesita una laparotomía. Y es preferible hacerle al paciente una laparotomía negativa que una autopsia positiva. Ok, profe. Una pregunta. Dentro del enfoque sistemático que aprendimos en el departamento de emergencias del UPMC, una persona llegaba a hacer el FAST del paciente, otro el acceso a los vasos femorales, otro el ABCD, y veíamos también que hacían la placa de tórax y la placa de pelvis a los pacientes con politrauma. La pregunta es, con el desarrollo del ultrasonido, ¿seguimos haciendo placa de tórax y de pelvis al paciente con politrauma? No, eso en este momento ha cambiado, ya no es parte de un protocolo obligatorio. Yo le hago radiografías si el paciente es muy obeso y uno no puede examinar la pelvis porque uno llega allá y el residente dice la pelvis no se balancea, eso duele, y en un paciente grande, musculoso o muy gordo es imposible hacer un diagnóstico de eso. Entonces yo a veces prefiero, antes de llevar al paciente al tomógrafo a cirugía, saber si tengo una fractura de pelvis. Pero estamos haciendo decisiones selectivas, ya no le hacemos a todo el mundo una pelvis. De tórax sí, de tórax siempre lo hacemos. Eso sí es casi automático. Antes de que yo lo pida, ya no he llegado yo ahí, ya el técnico ha hecho la radiografía de tórax. Perfecto. Su concepto del TAC corporal en el paciente con politrauma, TAC corporal total. Aprendimos el término del ordoñograma.
Sí, sí, sí. Mientras el paciente esté estable, yo por mí pondría el TAC en el marco de la puerta, ¿no? Pero ese todavía no lo han inventado. Obviamente que hay desventajas de la radiación y si uno no lo necesita no debe hacerlo, pero en un paciente de alto mecanismo, con múltiples lesiones, es fundamental hacer el trauma corporeal. Nos ha pasado en Pittsburgh, una señora muy obesa, le hicimos la tomografía, era tan grande ella que no pudimos examinarle la rodilla, hizo una trombosis de la poplitea porque tenía una luxación de la rodilla con lesión del vaso y perdió la pierna porque no se le hizo una tomografía porque era muy grande y no se le hizo. Luego, múltiple trauma en un paciente con drogas, borracho, que no se puede examinar, que no sabemos de qué le duele. El examen físico no nos permite hacer un examen bien hecho. A ese paciente hay que hacer la imagen completa. En Sudáfrica tienen un aparato que fue diseñado para poner en las minas de diamantes, para que los mineros no se robaran los diamantes. Entonces, de entrada y de salida a la mina, pasaban por esta maquinita que hacen no es una tomografía, hacen una radiografía completa del cuerpo. Y sale el esqueleto. Y eso lo usan en la ciudad del Cabo al entrar a la sala de urgencia. Uno, porque le encuentran todas las balas. Dos, porque le encuentran si tiene un arma en los pantalones. Y tercero, porque ya uno puede ver todo, desde la cabeza hasta los pies si hay fracturas. Y el nivel de radiación es muy bajito porque se lo inventaron pues para poder salir, para poder hacerlo ya en las minas de diamantes. Okay, profe. No es Pregunta, tomografía corporal, es una indicación. radiografía del cuerpo entero. Radiografía, ok, perfecto. Pregunta, paquete de trauma, indicaciones y qué lo compone en su hospital, doctor. ¿Cuándo utiliza, llama el paquete de trauma de entrada y qué lo compone? El paquete de transfusión de transfusión. De transfusión, sí, de transfusión de trauma, de emergencia. En Pittsburgh eso es muy complicado porque allí somos centro de investigación y es el centro del cuartel general de todos los estudios que está haciendo el grupo del ejército con el doctor Sperry. Entonces nosotros tenemos un paquete con sangre completa, tenemos un paquete con tromboxano, tenemos un paquete con plasma, con plaquetas. Todos los días hay un estudio distinto. Yo ya no me acuerdo qué paquetes usamos. Para contestarle la pregunta en forma práctica, es casi imposible hacer una transfusión 1-1-1 y que se haga en forma precisa. Inclusive en los hospitales más efectivos, más organizados, el banco de sangre no siempre es capaz de responder. Entonces uno debe dar plasma y glóbulos rojos y apenas tenga las plaquetas, darlo. Tener por lo menos 6 de esos y repetirlo. Pero en hospitales donde eso no se pueda dar, es más fácil instituir un sistema de sangre completa. Juan Carlos Alemea lo hizo en Cuenca, lo dio. Desafortunadamente Juan Carlos no pudo completar el seguimiento de esos pacientes y hemos tenido dificultad en publicar el papel porque no tenemos todos los outcomes. Pero desde el punto de vista logístico, Juan Carlos logró que el banco de sangre le diera 2 unidades de sangre completa para tener disponibles en su sala de urgencias. Yo no sé si el grupo de Cali ya tiene sangre completa. Sangre completa, para mí, es el mejor paquete del mundo porque no se preocupa uno del 1-1-1. Este año, el grupo de Barcelona presentó un papel que nosotros les ayudamos a estudiar y en Barcelona no usan plasma. En Barcelona no usan plasma porque ellos usan resucitación con el TEG. Y la persona que desarrolló el protocolo del TEG lo entiende también que ella usa fibrinógeno. Y ese papel lo estamos publicando, yo creo que saldrá ojalá en un par de meses. Pero el grupo de Barcelona le enseñó al mundo que si uno sabe de TEG y es muy precoz en implementar el uso del fibrinógeno, no del crío, ni siquiera necesita dar plasma. A los americanos no les gustó el papel porque aquí son más amigos de dar plasma y el estudio no es un estudio perfecto, es una revisión retrospectiva.
pero el algoritmo basado en el TEG es fundamental. Entonces hay dos escuelas, la escuela del TEG y la escuela del 111. Y como ambas son complicadas, yo prefiero dar sangre completa. Aquí anota el doctor Luis Fernando Pino que el grupo de Cali está realizando un estudio de sangre total en la HV y la Fundación Valle del Lili, coordinando con los banques de sangre y el grupo de ciudadanos de trauma. Que se apuren para ver los resultados. Perfecto, doctor. Y a propósito, y pues la última pregunta, doctor, a propósito del tromboelastograma, ¿cree usted que es importante hacer la inversión de un tromboelastograma en un sistema de atención de trauma? Sí. La inversión hay que hacerla en la máquina y en el tipo que nos va a enseñar a usarlo. Porque esta mujer que yo conocí en Barcelona es una anestesióloga, se llama Marta Barquero. Yo no conozco a nadie más en el mundo que sepa de TEG como sabe ella. Y desarrolló un algoritmo perfecto. ¿Qué pasa cuando la curva es de este ángulo? ¿Qué pasa cuando el tiempo es así? Y a cada segmento del TEG le puso una intervención de tantas unidades, de tantos gramos, de más sangre, de más plaquetas. Tiene un algoritmo que va a salir publicado en este papel. El algoritmo está tan bien hecho que no es solo tener el TEG, es saber interpretar el TEG y actuar en el TEG, porque ella describe claramente cuál es el paciente que tiene trombolisis, cómo y cuándo se debe dar el fibrinógeno. Subieron la dosis desde el momento en que empezaron a dar 4 gramos de fibrinógeno, no necesitaron dar plasma. No han tenido hasta ahora ningún evento adverso protrombótico, un paciente con un embolismo pulmonar masivo, una obstrucción de las ilíacas o algo así. Todavía eso no ha sucedido, pero por eso hay que hacer un estudio prospectivo más bien diseñado. ¿De qué hospital es ella, doctor? Dígame. De Marta Vaquero nos dice que es la que ha hecho el algoritmo. Lo publicamos en abstract. Si miras en los abstractos del AAST, está ahí. No sé qué tan... Buscamos, profe. Sí, este año, como con el COVID, todos estos congresos salieron gratis o menos caros. Sí. El programa del AAST de este año creo que está disponible para todo el mundo. Y el segundo papel del programa fue el que presentamos con Marta. Está muy bonito y les sugiero que lo lean porque vale la pena seguir lo que están haciendo allá en Barcelona. Perfecto, profe. No, pues de nuevo, doctor, mil y mil gracias por su presencia el día de hoy. Mil y mil gracias por aceptar la invitación del grupo Valle Salud Académico. Contamos con su presencia en un mes, profe, en el seminario de neurotrauma y neurointensivo. Dígale a Andrés Rubiano que me está haciendo trabajar muy duro. Sí, claro que sí. Él acostumbra a eso, doctor. Igual sí, ¿cómo no? Doctor, muchas. Aquí está, mire, aquí ya lo encontré. Si entran a la página web del AAST, es un PDF y está el programa completo y está disponible para todo el mundo. Control C, a ver, lo pongo aquí en el chat. Aquí está. Control V. Ahí está. ¿Ya lo vio? Sí, señor. Ya estoy mirando. Miren los abstractos de las presentaciones orales y ahí lo encuentra. Ok, doctor, sí, ya lo estoy abriendo. Perfecto. Sí, me abrió y ya entro a ver los orales. Bueno, doctor, muchas gracias de nuevo. Mil y mil gracias. A todos, muchas gracias por asistir. Un abrazo allá en Colombia. Sí, doctor. Usted también. Chao. Gracias. Estaba en silencio, qué pena. Les contaba que los esperamos para dentro de casi un mes, jueves 19 y viernes 20 de noviembre, nuestro simposio de neurotrauma y neurointensivo de Valle Salud. Lo haremos de manera virtual. Estarán toda la información en nuestras redes sociales, cómo inscribirse, para que nos acompañen jueves 19, viernes 20 de noviembre en horas de la tarde. Cuarto simposio de neurotrauma y neurointensivo y tercer seminario de enfermería en cuidado neurocrítico. Las memorias de este seminario las pueden encontrar en
Valle Salud IPS Facebook y en Valle Salud IPS en YouTube. Nos vemos en 2 semanas con un nuevo seminario webinar. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por tu asistencia y hasta la próxima oportunidad. Los dejo con nuestro video. Se ha comprometido con la educación y actualización constante para el sector salud especializado en la atención de pacientes con estas patologías. Valle Salud Académico, con diferentes proyectos educativos como el Simposio Internacional de Neurotrauma y Neurointensivo, que este año lleva a su 4ª versión, el Seminario de Enfermería en Cuidado Neurocrítico y el Seminario Taller en Atención Prehospitalaria y Medicina Táctica, han contado con gran asistencia. Además, contamos con un convenio docente asistencial con la Pontificia Universidad Javeriana Cali para la rotación de estudiantes de medicina de último año y residentes de la especialidad de medicina de emergencias. Por otro lado, en una alianza con Meditec, en nuestras IPS, hemos tenido la oportunidad de contar con estudiantes rotantes de Colombia y de otros países como Argentina, Ecuador, Venezuela, Reino Unido, España, entre otros. Finalmente, en este 2020, nos adaptamos a las nuevas circunstancias y creamos nuevos espacios como los webinar en temas como telemedicina, neurotrauma, centros de trauma, entre otros. La Red Valle Salud le apuesta a estar al día con los avances académicos en la atención del paciente con trauma y en la construcción del conocimiento a través del método científico, centrados en la patología de origen traumático. Excelencia médica con calidez humana.